Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de El Portal. A ver, estoy acá abriendo la transmisión en Instagram también. Bueno, un saludo para todos. Acá otro miércoles, programa número 51. Estuvimos la semana pasada festejando 50 programas, así que bueno, muy agradecido a todos los que estuvieron, a todos los que acompañaron y a todos los que han acompañado en este tiempo, que bueno, me estuvieron también saludando en la semana, con los videos subidos. Bueno, realmente, como digo, y como les contaba la vez pasada, todo esto no podría ser sin todos los que acompañan, sin todos los que están siempre dando sus opiniones y sus historias. Así que bueno, los voy saludando. Los que quieran, bueno, cuéntenme quién está ahí. Ya saben, los de siempre, la gente que está nueva, que está hoy o que quizás hoy llegó a la transmisión y tiene, bueno, curiosidad de ver de qué hablamos acá. Para ello les cuento que yo soy Matías Martín, soy psicólogo, pero bueno, con una visión que siempre intento que sea más amplia, ¿no? De lo que es a veces las ideas de la psicología conocidas, digamos, que más se difunden. Si bien esas son importantes y hablamos muchas veces de eso acá, como hemos hablado, por ejemplo, de patologías, de formas de tratamiento. La otra vez estuvimos haciendo un programa con colegas sobre la ansiedad, un tema muy común, pero bueno, siempre incluyendo también otros aspectos, ¿no? Buscar abrir la mente con eso, buscar que pensemos también en cómo otros aspectos nos ayudan también en esos cambios o a afrontar esas cosas, como puede ser, por ejemplo, la espiritualidad, ¿no? Y cómo se conectan la espiritualidad y las cuestiones de la psicología. Así que bueno, cuéntenme quién está ahí, mándenme esos saludos que siempre es tan importante, lo valoro mucho. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, sí que ahí estuviste la semana pasada, de Cañada de Gómez. Bueno, hoy voy a ir introduciendo el tema, que tenemos un tema que es muy importante para mí y especial, porque bueno, siempre hablamos, obviamente el tema de las relaciones es un tema fundamental. Gracias Mateo, que ahí me pone el tema. Pusimos ahí secretos de las relaciones porque vamos a estar analizando un libro que es muy famoso en este sentido, que tiene que el libro se llama, tiene un título de esos llamativos, pero bueno, después vamos a ir desgranando un poco de qué se trata eso, que es cómo hacer amigos e influir en las personas. El autor es Dale Carnegie y es un bestseller de los años 30, del año 36, si no me equivoco, que bueno, trascendió y todavía hoy es muy leído porque, bueno, tiene principios que son universales, ¿no? Porque cuando en algo se da en la tecla, se conecta con algo que es sabiduría real, bueno, eso trasciende los tiempos, porque las relaciones humanas siguen siendo iguales, siguen teniendo los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas dificultades y también lo mismo de lo bueno, ¿no? Lo que, lo que da recompensa, lo que es agradable, a través de la historia. Así que, bueno, eso sigue muy vigente. Entonces, bueno, este libro, que lo recomiendo mucho y van a ver por qué, proviene de una investigación que hace el autor, como digo de nuevo, es del Carnegie, una investigación preguntándose él, ¿no? ¿Qué es lo que trae, qué es lo que hace que alguien se lleve bien con las personas, que sea carismático, que sea un buen líder, por ejemplo, que sean escuchadas sus ideas, que tenga éxito en sus emprendimientos, en los negocios? Bueno, todo esto está conectado porque obviamente si uno tiene esas cualidades o las desarrolla, después vamos a hablar,
pero estas son cualidades obviamente que habrá personas que las tienen más naturales, que les sale más espontáneamente, y cuando hablemos van a escuchar y van a pensar quizás, bueno, yo esta habilidad la tengo. Por ejemplo, esta semana que preguntábamos, hablando de las cualidades de salud, del tema que estuvimos hablando en los programas anteriores, bueno, mucha gente me decía, bueno, yo la empatía la tengo, ¿no? Esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, de pensar, de ver las cosas desde el punto de vista del otro, o por lo menos que te preocupe y poder sentir lo que siente el otro. Bueno, eso es una gran ventaja en este sentido, pero bueno, a veces, ¿no? Cuando uno estudia estos principios, vemos que va bastante más allá de lo que uno piensa habitualmente y nos lleva a cuestionarnos muchas cosas de cómo nos relacionamos, de cómo hacemos las cosas, y nos lleva a pensar que, bueno, realmente uno tiene que cuestionarse, cambiar cosas para que eso dé resultados realmente en lo que se ve en las relaciones, ¿no? Bueno, dice Solcito, buenas noches, está ahí en la comunidad. Como siempre, gracias ahí por estar siempre ayudándome. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Hola Carolina, bueno, bienvenida, como siempre, un gusto que estén acá. Y bueno, hoy este tema es un tema que surge mucho y hoy vamos a cuestionar un poco algo que a veces decimos y a veces se dice mucho, que es esto de, bueno, uno no puede cambiar a los demás, uno no puede, muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo hago con mi pareja que tiene este tema, con mi hermano que le pasa esto, con mi mamá, mi papá? Bueno, eh, siempre están esos temas que surgen, ¿no? Preguntándonos, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Y siempre la principal recomendación es entender que uno no puede cambiar al otro. Bueno, esto como todo es cierto, pero tiene matices, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo que no tiene que hacer es obsesionarse con cambiar al otro, poner toda su expectativa en que el otro va a cambiar, porque en general eso, en especial en las relaciones más cercanas, nos genera estos patrones donde estamos pendientes del otro y si el otro no cambia, sufrimos por eso y nos desvivimos por eso y muchas veces eso significa resignar cosas de la propia vida, entonces uno se queda trabado ahí. Entonces por eso siempre el consejo es, bueno, si uno vive en un clima que no es sano, si uno está en una relación que te genera eh, cosas muy negativas, lo que se llama, ¿no? Lo que se le dice, relaciones tóxicas, que realmente son de pelea, de sufrimiento, de problemas del otro y uno siempre queriendo rescatarlo. Bueno, ahí es donde hay que poner el foco y decir, bueno, sí, tengo que tomar distancia. Pero, bueno, eso no significa que no se puedan hacer cosas para modificar cosas del otro, conductas, comportamiento, actitudes. Lo que pasa es que, como vamos a ver hoy, lo que se hace es, uno, cambiar y ver si eso permite también modificar cosas del otro, entendiendo cómo funciona el otro, cómo funciona nuestra mente. Y entonces ahí sí uno puede a veces generar, eh, generar verdaderos cambios, ¿no? Pero, bueno, como también estos principios no son sencillos de aprender y de poner en práctica, y por eso también, bueno, uno tiene que profundizar. Vamos a estar hablando el programa que viene también de este tema, porque todo lo que cuenta este libro es largo y es muy profundo, así que es para desarrollarlo bien. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Silvia, a ver, dice, mi hija tiene una amiga muy absorbente, nunca le dice no y le genera cambio de hábitos a ella. Bueno, claro, exactamente. Bueno, entonces esas son las cosas que pasan y que uno ve y que uno dice, bueno, en esos casos es que siempre recomendamos, bueno, hay que tomar distancia de esas relaciones, ¿no? Hay que poder poner límites cuando el otro es demasiado absorbente. Y saber y decir, ¿no? Poder lo que se llama ser asertivo, poder decir, bueno, a ver, con lo que vos haces me pasa esto. Bueno, eso es lo que
muchas veces contamos y hablamos porque es cierto y porque muchas veces es lo que cuesta, ¿no? Tenemos estos patrones donde sentimos que tenemos esta culpa a veces con el otro, esta necesidad de que el otro se porte de tal manera con nosotros y quedamos enganchados, atrapados en esa forma de relación. Muchas veces, por ejemplo, cuando pasa con un amigo, bueno, uno algo trae de este tipo de relaciones que hace que te encuentres con esas personas en la vida y que se dé ese tipo de relaciones. Porque a otra persona, alguien absorbente, enseguida quizás se va a alejar o lo va a descartar. Pero ciertas personas tienen más la tendencia a, bueno, me acerco o trato yo de satisfacer esta demanda del otro, esta exigencia, estar siempre ahí, como que cuesta justamente decir que no. Cuando cuesta decir que no, en general uno lo que no quiere es la decepción, que el otro se enoje, se aleje, o sea, no tolerar esa reacción que va a tener el otro cuando no le das todo lo que el otro quiere. Pero obviamente nunca es sano cuando una relación pasa por ese lado. Hoy de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con poder abrir la perspectiva y ver, ¿no? Ver en qué cosas uno puede fallar también en relacionarse y que a veces hacen que las relaciones se compliquen y sean tan difíciles. Claro, dice, como mamá lo veo, pero se pelean conmigo por decírselo, ella no lo ve. Bueno, ahora vamos a estar hablando de eso, porque este libro, les decía, Dale Carnegie, investigó, leyó biografías de grandes personajes que él decía, bueno, estas personas eran exitosas, le iba muy bien en sus relaciones, tenían, manejaban muy bien, eran líderes, manejaban o empresarios que tenían a su cargo un montón de personas, o personas conocidas por sus habilidades en las relaciones. Y eso es raro porque no es sencillo encontrar a veces esas personas, y entonces él lo que buscaba era entender, a muchos los entrevistaba, como digo, en otros casos leía biografías por ahí de personajes históricos, y cuenta historias en este libro hasta de generales en la guerra o de presidentes, y cómo manejaban situaciones donde hay un conflicto con el otro, o donde es importante ganarse, ¿no? Ganarse a los demás para que te sigan, para que te escuchen. Entonces, bueno, tiene una base muy interesante, digamos, no son ideas simplemente pensadas o ideadas por alguien. Entonces, bueno, primero, bueno, antes que nada, bueno, los que están ahí, los invito como siempre a mis redes. Ayer, por ejemplo, tuvimos una entrevista en Instagram muy interesante hablando de la actualidad, hablando de cómo impulsar el cambio de conciencia dentro de eso, de los desafíos, ¿no? Cuando uno quiere también hacer esta evolución, pero la vemos en los demás a veces la falta de evolución, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, pero a su vez cuesta mucho ver lo que le falta a uno, ¿no? Para crecer, para llevarse, para tener una vida más profunda, para no caer en los engaños del mundo, de la Matrix. Así que bueno, por los que me siguen ahí la pudieron ver, fue muy interesante, hubo mucha gente acompañando por suerte. Así que bueno, mi Instagram, Lic Matías Martín. Tenemos el grupo de Telegram, @Matías S. Martín, Psicología de Otra Dimensión. Ahí está el link, gracias Mateo. Los que quieran lo encuentran. Ahí, por ejemplo, cuento antes de los programas de qué tema vamos a hablar, como para que, bueno, ya el que se interese pueda saber y pueda invitar a otros también y pueda estar. Así que los invito también a sumarse a ese grupo de Telegram. Bueno, y después en Facebook, licenciado Matías Martín Psicología, y mi canal de YouTube, Psicología de Otra Dimensión, bueno, donde están todos los programas y también otros videos puntualizando algunas de las cosas que hablamos. A ver, dice, ¿cómo estás, Ana María? Interesante lo que planteas, la eterna insatisfacción de intentar cambiar a nuestros otros por no poder aceptar la diferencia que se les presenta en la vida, siempre y cuando no lastime. El ego juega un papel preponderante. Bueno, sí, exactamente. Vamos a ver que si uno quiere llegar a modificar al otro, llegar a influir en el otro, muchas veces eso va a implicar uno salir de su propio ego, ¿no? Para que realmente las relaciones sean distintas. Ya vamos a entrar porque, bueno, estoy haciendo una introducción muy larga, pero sí,
Se trata justamente de no esta obsesión por cambiar al otro, sino de aprender a más ponerse en el lugar, y ahí es mucho más probable que el otro nos pueda escuchar y que pueda aceptar también otras ideas, las ideas que le proponemos. Bueno, vamos a ir viendo cómo. Bien, bueno, vamos a empezar. El libro especifica primero 3 puntos generales para las relaciones, ¿no? Dice puntos para relacionarse con el otro, para los vínculos en general, que ya es como ciertos principios. Y bueno, vamos a ir explicando y vamos a tratar de pensar situaciones donde esto se da. Como digo, todo esto se puede ver en las relaciones de pareja, amigos, situaciones de trabajo, siempre dependiendo de lo que uno esté buscando también que pase en esa relación. Y la primera regla es: no critiques ni juzgues. Esto es muy fuerte para empezar, porque tenemos esa tendencia, ¿no? Como ahí, por ejemplo, lo que contaba Silvia, tenemos esa tendencia, vemos algo en el otro, vemos algo que no nos gusta cómo hace, y se lo criticamos, y lo juzgamos, y le decimos de esto que haces está mal, fíjate lo que te pasa, fíjate los problemas que te trae, esto no lo haces bien. Entonces esto nos pasa cuando hablamos con alguien que queremos, muchas veces desde el afecto, queriendo marcarle al otro cosas que vemos que le hacen mal, o cuando siempre que tenemos que compartir una tarea con alguien, como en el trabajo, socios, amigos, bueno, en todo sentido aparece esto. Obviamente hay personas que son más de criticar, hay personas realmente que, y lo veo mucho esto en las relaciones padre-hijo, que es como que, bueno, necesitan criticar, no pueden ver otra cosa, van y dicen y le marcan cosas a sus hijos en general, y después nos sorprendemos de que los hijos no te quieran escuchar, que no haya comunicación, que se cierren, que no te cuenten las cosas. Bueno, eso parte de esa actitud muchas veces, de ir y criticar. ¿Por qué? Explica el libro. Cuando uno se lo critica, uno se cierra. Nos sentimos juzgados, nos sentimos atacados con lo que hacemos, y enseguida nos cerramos. No vamos a querer escuchar más, no vamos a querer saber más nada con lo que el otro nos está diciendo, porque ya vino de una mala manera, ya vino diciendo, mira, esto que haces está mal. Entonces, y esto tenemos que pensar, digo, a todos nos pasaría lo mismo. Entonces, cuando nosotros vemos el error en el otro, ahí está un poco esto que estaba diciendo Ana María. No nos podemos poner en el lugar del otro, porque desde nuestro ego vemos lo que está mal, lo que hay que juzgar. Pero si nosotros estuviéramos en ese lugar, a nosotros no nos gusta que nos digan, ay, esto lo haces mal, esto. Entonces, lo que propone y dice: nunca, nunca juzgar ni criticar, como un principio, porque dice, esto no sirve, hace que la otra persona se cierre y no te quiere escuchar. Entonces, si uno quiere relacionarse con el otro, y por ejemplo, donde también a veces hay que plantearle y marcarle cosas al otro, enfocar en las soluciones, en lo que sí se puede hacer, en cosas que podrían funcionar mejor, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, no sé, el típico caso, ¿no? Bueno, no estudiás, y fíjate cómo no estás avanzando, te está yendo mal en esto. Bueno, diferente es, por ejemplo, decir, bueno, a ver, ¿a vos qué te gustaría? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cómo quisieras que te vaya? Y entonces ahí pensar en las soluciones, pensar en las propuestas, ¿no? Esto, por ejemplo, también pasa mucho cuando en las relaciones uno le dice al otro, bueno, vos no sabés escuchar, o vos sos egoísta, o vos sos egocéntrico, ¿no? Entonces juzgamos. Y todo cambia si uno va desde otro lado y dice, bueno, mira, a mí lo que me pasa, a mí me gustaría, por ejemplo, me gustaría que tengamos momentos para hablar. O me gustaría que cuando salimos, no sé, poder elegir el lugar a donde vamos yo.
Entonces, de la crítica que cerraría el otro, que sería decirle, mira, nunca me escuchás, ¿no? Y entonces el otro se cierra, o a lo sumo se empezará a justificar y empieza esta batalla y ya genera una cuestión de competencia, donde en la competencia nadie quiere perder y entonces eso no avanza. Bueno, si en cambio proponemos algo que nos gustaría hacer, algo que se puede hacer, bueno, ya la energía cambia, ¿no? Y mucho de esto, los principios que están atrás de todas estas recomendaciones, tienen mucho que ver con el flujo de la energía, en este caso la energía mental. Cuando la energía está puesta en la competencia, con el otro, con quien tiene razón, vamos a chocar y vamos a empezar a buscar a ver cómo le ganamos al otro, cómo le encontramos un error, etcétera, etcétera. En cambio, cuando canalizamos la energía hacia el lugar de, bueno, a ver, a mí me gustaría esto. El otro es mucho más difícil que tenga una actitud negativa ante eso, ¿no? Si uno le dice, bueno, ve estos temas, por ejemplo, con los padres, ¿no? No sé, mi papá, me gustaría que podamos tener algún momento para compartir. Veo que no lo tenemos. Es mucho más difícil que alguien se ponga a la defensiva con eso y, por el contrario, mucho más probable que haya una accesibilidad como para decir, bueno, a ver, busquemos, veamos a ver qué se puede hacer con esto, porque me estás dando una idea que el otro puede tomar. No le estás diciendo, todo lo que vos haces está mal o lo que sos está mal. A ver, dice Ana María, en un vínculo amoroso se presentan dos momentos. En el primer momento se coloca entre uno y otro un espejo. Por ende, la relación vincular es maravillosa porque es el reflejo de uno mismo puesto en el otro. Ese espejo cambia después por un vidrio y ahí sí comienzan las diferencias, las críticas, como muy bien planteás. Bueno, es profundo esto que estás diciendo, ¿no? Creo que tiene que ver con, bueno, cuando se nubla y uno ya no puede ver al otro, ¿no? Realmente no estamos viendo lo que coincidimos con el otro, sino empezamos a no entender y a pensar siempre desde nuestro lugar. El segundo punto es demostrar aprecio e interés por el otro. Muchas de estas cosas uno dice, wow, esto es básico, es evidente, ¿no? Es obvio. Pero muchas veces no lo es. Y realmente si vemos en la práctica, no lo es. Digo, ¿qué tanto nos interesamos por las cosas que le gustan al otro, por lo que el otro piensa, por las cosas que hace? Entonces, una de las cosas que va a decir es, bueno, por ejemplo, si uno quiere relacionarse mejor con alguien, preguntarle, a ver, ¿y esto qué haces, por ejemplo? ¿Qué te gusta de esto? ¿No? ¿Qué te gusta de este tema? No sé, si te gusta la música o si te gusta el deporte, o bueno, a ver, ¿qué te gusta de esto? ¿Qué disfrutás? Y permitirse conocer al otro, ¿no? Esto también en un contexto de las relaciones en general, por ejemplo, de conocer gente nueva o de gente con la que convivimos por ahí y no conocemos tanto. Muchas veces también esto pasa por hablar uno, decir uno lo que piensa, ¿no? Nos encanta dar nuestra opinión, que nos escuchen, y lo que explica este libro, siempre contando muchos ejemplos donde realmente vemos que esto es así. Situaciones hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esto, si uno tiene un compañero de trabajo y tiene tareas y tiene, por ejemplo, que, bueno, va a haber, a veces uno se quiere llevar bien, pero a veces hay roces, hay cosas. Bueno, ¿cómo cambia, por ejemplo, si uno se interesa por el otro, si uno le pregunta, a ver, esto sobre tu familia, sobre tus cosas, conocer al otro, eso ya genera la actitud en el otro también de apertura, ¿no? Y esto fundamental en todos los puntos que estamos tratando y que el libro lo marca también, es que sea un interés genuino. Porque lamentablemente en estas cosas siempre vamos a estar en una línea fina entre cómo vincularse sanamente y la manipulación. Porque la única diferencia muchas veces es que en la manipulación uno sabe que el beneficio es solo para uno y no te importa lo que le pase al otro, o muchas veces incluso hay un disfrute con que el otro caiga, con que
haberlo enganchado, engañado, etc. Entonces, acá lo que hay que trabajar en esto es el interés genuino, ¿no? El interés genuino en los demás, que quiere decir salir un poco del mundo de uno, de mis propias ideas, de mis propios intereses, y permitirse entrar en lo que le interesa al otro, conocer al otro. Bueno, eso genera una predisposición. Por ejemplo, ahí cuenta muchos casos de, no sé, ventas, de vendedores, porque obviamente cuando uno está haciendo algo que se vende, todo esto es muy importante. ¿Cómo cambia, por ejemplo, una relación donde, bueno, yo vengo y te voy a vender algo y soy un X que te digo, mira, esto, usa esto porque es bueno, a cuando te escucho tus intereses, tus necesidades. Entonces, a veces a partir de ahí también uno puede decir, bueno, a ver, esto que yo ofrezco, ¿para qué te va a servir a vos? ¿No? Y ver si realmente te va a servir, ¿no? Pero ese interés genuino en los demás es un ejercicio, es decir, a ver, yo hago preguntas al otro, trato de conocer, me fijo en cuál es el mundo interno y los intereses del otro, y muchas veces vemos que no, que esto cuesta mucho. Este tema vamos a volver porque se repite de diferentes maneras la cuestión de, en vez de priorizar el interés de uno, priorizar el interés del otro, y después vamos a entender también por qué. A ver. Dice... A ver, voy a subir un poco porque se me pasan algunos comentarios. Dice María, a mí me pasa que no me interesa relacionarme con personas. Tengo la mejor con todos, pero me gusta mucho la soledad. Tuve un cachetazo en la vida y me volví muy selectiva con las personas. ¿Sabés? Me pasa lo que estás hablando con mi mamá. No vivo con ella, pero tenemos negocio. Siempre chocamos, es muy complicado, pero es mi mamá. Tengo un hijo de 13 años, nos llevamos re bien. Yo no gastaría energía con otras personas. Tal vez estoy equivocada. Bueno, siempre hay que ver uno qué quiere, qué postura quiere tomar con esto. Está claro que requiere una energía muchas veces hacer esto. Si uno se plantea, bueno, a ver, me quiero llevar mejor con las personas. A veces esto viene de decir, bueno, yo soy como muy reservado y quiero abrirme más, quiero tener más relaciones o quiero tener relaciones más profundas. O a veces viene que uno diga, bueno, a ver, revisás tu vida y decís, por ahí tengo pocas amistades o las amistades que tengo están muy descuidadas. Entonces también uno preguntarse, bueno, a ver, ¿por qué pasa esto? ¿No? Y a veces, cuando vemos, por ejemplo, que tenemos estas tendencias que nos llevan a, bueno, yo por ahí me intereso en lo mío, no pregunto, por ahí soy de criticar, bueno, estas cosas que, de los primeros principios que estamos contando, bueno, ahí uno puede decir, bueno, quizás si esto cambia, si yo me cuestiono estas cosas, van a cambiar el tipo de relaciones que tengo, van a poder mejorar. Siempre es en base a lo que uno quiera. Como vos decís, a veces hay esos golpes en la vida que hacen que uno pierda las ganas o a veces se generen miedos también, ¿no? De qué pasa en las relaciones, de por qué, bueno, antes que sufrir, prefiero tomar distancia. Cada uno tiene que ver, en esto no hay estar equivocado o tener razón, cada uno tiene que ver en su momento qué le pasa. Si relacionarte de otra manera sentís que te va a ayudar y que es importante, bueno, estos son principios que pueden ayudar, consejos que pueden ayudar, actitudes que pueden ayudar. Ahora, si uno no tiene interés, bueno, no tiene por qué tenerlo, pero por ejemplo va a pasar, como decís, la relación con tu mamá, donde uno tiene que convivir y bueno, por lo menos en esas sí sirve pensar a ver por qué chocamos tanto, ¿no? A ver si hay algo de lo que yo hago que puedo cambiar para evitar esos choques, porque evidentemente, como siempre, lo del otro es lo que, ahí sí, de esa manera no lo podemos cambiar. Y a ver, pregunta Ana María, si puede haber una diferencia entre el ser y el ego. Bueno, sí, a ver, el ser entendido como una parte más profunda, más pura, digamos, en todas las culturas que tienen esta visión profunda hay algún equivalente de esto, ¿no? Como Jung le dice el self, que sería la integración, el yo profundo. Depende después de cada uno si tiene esa visión o no. Yo creo que sí existe,
que es una especie de identidad que no tiene estos condicionamientos que tiene el ego, que está siempre condicionado por tener que justamente cuidarse. Una de las cosas que voy a decir el libro es, bueno, todos tenemos ese ego en donde no queremos quedar mal en una situación, en donde no queremos que ser criticados, ser juzgados, estamos siempre cuidando eso y por eso también nos cerramos, porque el ego está ahí como para defender una imagen que creemos que nos va a ayudar a que nos vaya mejor en la vida, ¿no? Si nos valoran, creemos que nos va a ir mejor, si somos muy criticados, creemos que no. Entonces cuidamos esa imagen, muchas veces descuidando que cuanto menos nos conectamos con ese ser, con esa parte profunda, cuanto menos nos manifestamos, cuanto más somos una coraza defensiva, en general más las relaciones se resienten, menos nos manifestamos en la vida, menos energía tenemos. Sí, claro, por eso, bueno, muchas veces se confunde y es importante tratar de hacer esa diferencia, ¿no? A ver, dice María Emilia. Es cierto, las veces que recibís críticas de forma autoritaria siempre me puse a la defensiva, las veces que recibí. Lo mismo cuando yo critico a otros de esa forma, también pasa lo mismo. Exacto, y creo que estas cosas sirven como para poder cuestionarse, ¿no? Esto que tenemos automático. En general, cuando uno está en algún lugar de más poder con el otro, sale más todavía esto de la crítica, ¿no? Por ahí sale menos con personas que están en un lugar igual porque nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando tenemos alguna influencia sobre el otro, somos de criticar. Y bueno, para esto sirve ver cómo reacciona uno, ¿no? A la crítica y que en general, donde solamente te critican sin nada constructivo, te alejas. A ver, dice Silvia, con los hijos se complica porque juzgan a los padres. Establecer diálogos, ¿desde qué lugar? Para no confundir con la amistad. El adolescente sobre todo. Yo trato, pero es difícil. Trato de salir del ego y de mi historia. Bueno, sí, claro. Justamente esto, por ejemplo, con los adolescentes, que uno tiene que entender que el adolescente está creando su identidad. Dentro de eso, está teniendo muchas tensiones, muchos sufrimientos en esa etapa de la vida, en que todo está cambiando, en que es confuso, en que aparece el deseo sexual, en que empiezan a haber exigencias de la vida, empieza a haber este futuro de a ver a qué te vas a dedicar. Entonces es alguien que está bajo mucha presión y sus recursos todavía no están sólidos, porque todavía no sabe muchas veces quién es, por eso los adolescentes se aferran tanto a, bueno, soy de esta tribu, soy fanático de esto, soy parte de esto, me visto así, están como probando identidades, a ver con qué se sienten, pero muchas veces buscando a ver a dónde van los demás para ser parte de un grupo. Entonces es un momento muy vulnerable. En ese momento se instalan muchas veces cosas que no son sanas para ellos, como estar mucho encerrados o empezar con conductas adictivas o hacer cosas impulsivas, irresponsables. Entonces, la enseñanza de esto y con los adolescentes es uno de esos puntos donde más esto pesa, los adolescentes y los jóvenes, porque sabemos que hoy en día la adolescencia se extendió y a los 20 y pico muchos chicos todavía siguen con esas mismas situaciones, es que si uno va a la crítica, al juicio, no te va a escuchar, se va a cerrar, entonces hay que buscar otras maneras, y bueno, una de esas maneras es, por ejemplo, bueno, a ver, conectarse con los intereses, preguntar por qué, por ejemplo, estas cosas que generan distancia, la tecnología, bueno, a ver, esto, ¿por qué te gusta? Está bien, a veces los adolescentes se cierran en estas cosas y no quieren contar, pero es bueno que sepan que hay interés, por ejemplo, y sepan que, por ejemplo, hay interés de qué quiere él para su vida, ¿no? Y no ir el adulto a decir, ah, bueno, tenés que hacer esto, tenés que estudiar porque esto, tendrías que estar trabajando porque esto. Eso no significa poner límites, los límites hay que ponerlos en las situaciones donde corresponde. Por ejemplo, bueno, mira, yo económicamente te ayudo hasta acá, o esto no te lo permito, esto no lo puedes hacer porque no es, pero hay muchas cosas que no pasan por ese lado de lo que hay que prohibir o poner un límite, sino pasan más por la escucha, ¿no? Por entenderse. Bueno, dice Ana María, las personas que les cuesta ubicarse en un lugar de supuesto saber suelen hacerlo desde el saber.
terrible error, que bueno, significa, entiendo, ¿no? Este lugar de, bueno, no tengo la razón. Esto es algo que lo va a tratar también, porque después hay una parte del libro que la vamos a hablar la vez que viene, que tiene que ver con cuando hay conflicto, cuando hay debate, cuando hay estas cosas de choque de ideas. Bueno, cómo hacer en esos casos para que esto funcione. Por ahí hoy llegamos a mencionar algunas cosas, pero también es un tema profundo. Y una de las cosas que dice, adelanto ya que mencionas esto, es que uno tiene que poner en duda también, ¿no? Si uno le está diciendo a alguien, bueno, no, lo mejor para vos es esto, por ejemplo, ¿no? O uno está diciendo en la relación, no, mira, esto que haces está mal, o hay que hacer esto como yo lo digo. Bueno, poder poner en duda realmente si uno tendrá la razón en eso, si no habrá algo en el punto del otro, si no habrá cosas que no estás viendo en ese intercambio que hay a veces de, bueno, cómo hay que hacer las cosas en una familia, en una relación, en una sociedad. Porque si uno no hace eso, bueno, primero vas a generar que el otro se cierre, nunca te vas a encontrar y solo va a haber choque, porque uno está convencido de que uno tiene la razón. Bueno, esto, de nuevo, estas ideas siempre llevan a poder cuestionar el ego de uno y decir, bueno, a ver, ¿podré yo estar no viendo algo que quizás el otro puede ver? Dice Silvia, tenemos como padres información que trascender, requiere un trabajo personal, nuestra historia. Exactamente, a veces se ve mucho que lo que uno quiere como padre es lo que uno ve de la vida, ¿no? Y muchas veces lo que te transmitieron o cómo te trataron también, si te exigieron, exijo, o al contrario, si te exigieron, entonces yo dejo hacer lo que sea mi hijo. Bueno, de cualquier manera, de las dos maneras, la historia está pesando, en vez de conectarse con la situación y con el momento y ver realmente, por ejemplo, qué es mejor para ese hijo con sus cualidades, con sus dificultades también. Es que, bueno, dice María que hablaba de que no se quiere relaciones, estoy bien así. Bueno, por eso digo, esto vale para quien se pregunte y se quiere cuestionar y decir, bueno, ahora yo quiero cambiar cosas de las relaciones porque ya sea choco mucho o no me entiendo o tengo distancia, etcétera, etcétera. Bueno, dice Ana que bueno, está lindo ese intercambio, preguntarle a María desde cuándo que le pasa esto, ¿no? De no querer relacionarse. Bueno, creo que mencionó algo de que tuvo una excepción, ¿no? Esas cosas que a veces nos hacen, bueno, querer cerrarnos. A ver, dice María, ¿cómo se hace? Mi mamá tiene mucho ego, siempre quiere tener la razón, estoy aprendiendo a callarme y la dejo. Yo sé que estoy aprendiendo mucho. Bueno, el tercer punto que viene a esto, mencionamos hasta ahora, el no juzgar y no criticar, y el interesarse genuinamente por el otro. El tercer punto es despertar el deseo en el otro. Y esto es muy importante para estas cosas que estábamos hablando, ¿no? Lo que nos pasa muchas veces en estas situaciones es que queremos decirle al otro lo que nosotros quisiéramos que haga, ¿no? Entonces vamos de nuevo tomando el ejemplo del adolescente, pero esto puede aplicar para muchas situaciones. Bueno, vamos y decimos, a ver, tenés que esto es lo que tendrías que hacer, esto es lo que te va a hacer bien en la vida. Y eso no funciona porque no es su interés. Y también pasa con otras, puede pasar con una madre también, que uno diga, bueno, a ver, mamá, vos, no sé, tenés que hacer esto, tenés que también lo escucho, ¿no? A ver, tenés que hacer esto por tu salud, tenés que... Bueno, y esto lo que propone es cuál es el deseo del otro. Tenemos que entender lo básico de la motivación humana. Ninguno de nosotros hace nada para lo que no esté motivado. Repito, ninguno de nosotros hace nada para lo que no esté motivado. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos en todas las cosas que hacemos. Como hemos hablado muchas veces, que el libro lo menciona también, o hemos hablado, sí, varias veces y tuvimos un programa de las necesidades humanas. Entonces, tenemos necesidades. Por ejemplo,
tenemos necesidades básicas de alimento, de casa, de seguridad. Bueno, para eso, por ejemplo, tenemos que trabajar o generarnos medios de sustento. Bueno, si vamos a trabajar todas las mañanas es porque nos da un beneficio, porque queremos algo. Si no, no iríamos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos estos casos de los chicos jóvenes o adolescentes, bueno, ahí está el problema. Si ellos no quieren nada de lo que les pueda traer, por ejemplo, la vida laboral, bueno, ¿por qué lo harían? ¿No? Para ellos, que no quiero desviarme del tema con todas estas cuestiones culturales, ¿no? Pero ¿para qué querrían ellos, que por ahí vienen de un mundo donde todo se da rápido, donde todo pasa espectacularmente, estar 8 horas, ir a las 6 de la mañana? Bueno, probablemente no sea por las razones que nosotros le decimos, probablemente no le interese eso. Entonces hay que ir a ver qué le interesa a él. Entonces, ahí sí, a veces los límites sirven para decir, bueno, la plata para esto no va a estar. Entonces, si vos querés salir, si vos querés irte de vacaciones con tus amigos, si vos querés comprarle algo a tu pareja, bueno, generate tu sustento va a ser para eso. Entonces, cuando vos le digas, mira, escuché de este trabajo o están ofreciendo esto. Bueno, pensá que si tuvieras esto, podrías juntarte plata para hacerte ese viaje que querés, podrías comprarte la computadora que querés cambiar, podrías comprarte esta ropa que te gusta. Entonces pensar en su deseo. Es su deseo, en ese caso, enfocado a los deseos, las satisfacciones que quiera de su vida, a los objetos que quiera tener, a las experiencias que quiera vivir, o a la independencia quizás también de no depender de lo que le des vos, lo que lo puede llegar a motivar. No va a ser, ay, si no trabajas ahora, cuando tengas 30 vas a estar perdido, porque son cosas que para esa persona no va a llegar. Bueno, lo mismo esto, si bien acá hablamos de esa relación que es dispar entre un padre y un hijo adolescente, esto funciona siempre que uno quiere motivar a alguien o plantearle algo a alguien que lo ves mal por algo y vos querés verlo mejor, querés que cambie. Pero si vos vas y le decís, bueno, a ver, ¿por qué no te cuidás más con esto? ¿Por qué no dejas este hábito que te hace mal? No pasa nada con eso. Ahora, si vos le decís a esa persona, supongamos que tenemos una persona que la vemos, no sé, con estos casos típicos, ¿no? Uno dice, ay, tendría que ir a terapia porque, bueno, uno va y dice, a ver, mirá, no sé, te veo, por ejemplo, que vos me decías que querías, no sé, que querías vivir en este lado, tener una casa más grande, o me decías que querías viajar, o no te interesa, por ejemplo, anotarte para esto, para estudiar. Buscar los intereses del otro y ver, en todo caso, mostrarle a esa persona que cambiando ciertas cosas podría acercarse a esos intereses, ¿no? A esas cosas que le interesan a él, ¿no? O por ejemplo, cuando uno lo ve mal a alguien, bueno, no sé, a mí esto que compartíamos, por ejemplo, no lo estamos compartiendo últimamente porque por ahí estás pendiente de otra cosa. Tenemos mucha más chance ahí de que esa persona diga, ah, sí, a ver, yo quisiera esto, quisiera conectando con su deseo, que simplemente esto, ¿no? Mandando y diciendo lo que nosotros vemos mal. Dice María Emilia, el interés genuino es difícil porque cuando el otro cuenta algo, uno quiere contar algo también y se empieza a poner el enfoque en uno mismo. Sí, exactamente. Es un ejercicio que uno tiene que hacer que se llama escucha activa, ¿no? Esta cuestión de, bueno, a ver, en una de las partes del libro, que es una frase que realmente después la voy a compartir en las redes porque es muy fuerte, que dice, bueno, si uno quiere tener malas relaciones, bueno, cuando estés hablando con el otro, interrumpilo constantemente, habla solo de lo que a vos te interesa, da tu opinión, porque esa es una receta para volverse alguien desagradable para los demás, ¿no? Porque obviamente estamos yendo con nuestra necesidad de hablar y de contar y, bueno, la idea obviamente es que haya un equilibrio, pero ahora lo que uno puede hacer es cuestionarse eso y decir, bueno, escucho yo al otro, escucho lo que le pasa, le pregunto,
tengo esa capacidad además de escuchar y no opinar necesariamente, no salir a opinar a ver qué me parece, sino escuchar a ver por qué el otro, por ejemplo, está en esa situación, o lo que le pasó, o por qué lo angustió esas cosas, X cosa que le pasó. Sí, es difícil, por supuesto es difícil, y por eso implica cambios de actitud que uno se los tiene que proponer muchas veces, decir, bueno, a ver, voy a hacer el ejercicio, voy a tratar de escuchar más, o voy a detectar, a ver, cuando yo estoy escuchando a alguien, enseguida quiero decir mi opinión, quiero hablar de mí, porque es simplemente detectar cómo estamos desde nuestra necesidad yendo a una relación y no por ahí, por lo menos que esto sea compartido, ¿no? Dice Ana María. Uy, se me fueron los. Se me fue para arriba. A ver, a ver. Es importante, decía Ana María. María se hace cargo de esto, ver que repetir por qué no elaboraste, puede explicarlo bien también Matías. Bueno, Ana, gracias. Bueno, hay que ver si María quiere esto. Por eso digo, uno, si pasó una experiencia de sufrimiento con los demás, bueno, eso puede ser traumático, ¿no? Puede causar el decir, bueno, no doy más confianza. Por ejemplo, yo me abrí, yo confié en alguien y hubo una decepción. Esas experiencias nos hacen cerrarnos muchas veces y influyen en nuestro interés de relacionarnos. En esos casos, obviamente, el elaborar, el hacer algo con eso, es entender a ver también qué pasó, qué hicimos nosotros. A veces esa confianza que damos en realidad es la necesidad de estar con otros o de que otros quieran estar con uno, y por eso nos abrimos incondicionalmente, aceptamos todo, no ponemos límites, no decimos lo que nos pasa, no somos asertivos en plantear si algo nos molesta, y bueno, eso se termina a veces reflejando en que nos podemos encontrar con gente que se aprovecha. Entonces, siempre, si uno está interesado en hacer esta elaboración, bueno, quizás va a servir para ver, bueno, a mí me pasó esto porque quizás yo estaba yendo desde este lado a relacionarme y no desde un lugar de, bueno, a ver, la confianza es algo que se va construyendo mutuamente, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, a veces uno lo hace, igualmente las otras personas te fallan, y ahí también uno tiene que hacer el camino de decir, bueno, a ver cómo logro abrirme de nuevo, de a poco, con ciertas personas que me transmitan confianza, si es que uno no quiere quedarse con la consecuencia de eso que pasó, ¿no? A ver, dice María Paula, y cuando sentís que tocaste fondo y no tenés deseos más que de partir, ni mi psiquiatra me lo pudo responder. Bueno, mira, hablamos muchas veces de esto acá. Hemos hablado a veces de lo que es la depresión. Muchas veces la vida te lleva a esa situación de decir, bueno, todo lo que creía no me está sirviendo, todo por lo que me motivaba, de repente ya no tiene la importancia que yo antes le daba, y uno se encuentra en ese momento, ¿no? A veces lo que hay que preguntarse en esos casos es si ese querer partir no significa el no querer sufrir más, el no querer padecer cosas que te pasaron, el miedo al dolor o el rechazo al dolor, y no tanto realmente la sensación de, bueno, no quiero vivir, ¿no? Que son cosas diferentes. A veces lo que uno no quiere son los sufrimientos de la vida. Es una oportunidad de preguntarse profundamente muchas cosas, de ver qué te motiva, como dije otras veces, muchas veces de reconectar con cosas que uno las fue abandonando, de cosas que uno desea pero las dejó de lado, y en esos momentos en que todo lo otro, si bueno, ya no importa, bueno, quizás uno se puede conectar con lo que sí importa, que es mucho más profundo. Obviamente en esos casos es necesario un acompañamiento, porque es un proceso de revisar cosas, de ver cómo pasar ese momento que es una sensación de abismo a veces, de que nada motiva, y ahí es donde es importante realmente tener acompañamiento y tener un tratamiento. A veces no hay una sola respuesta a esto, sino que es algo que uno
en el día a día lo que le va pasando lo tiene que poder descubrir. Pero en mi experiencia, yo traté con muchas personas en esta situación y vi que si uno quiere realmente, se puede salir. Y se puede salir muy bien y aprendiendo mucho de eso. A ver, bueno, ahí hay una conversación entre... a ver, dice María, yo lo estoy trabajando, los hijos son maestros, me costó mucho, pero hoy tengo paz. Llego sin darme cuenta, fue como un despertar de conciencia, por eso me cuesta mucho relacionarme con personas. O sea, todo bien con las personas, pero no me involucro. Y dice, no, Matías, yo perdí a mis hijos, el mayor y el del medio, en accidente, y desde ahí me volví selectiva. Bueno, obviamente te llamas igual a mi hijo de 13, que se llama Matías. Bueno, obviamente son situaciones, como decía, ¿no? Cuando hablamos de estas cosas, a veces hay situaciones generales que son comunes y a veces hay esas experiencias tremendas, que son muy difíciles de explicarnos por qué la vida nos trae ciertas cosas, pero que, y sí, dejan a veces un impacto que influye mucho. Siempre en esas experiencias tan fuertes, por ejemplo, yo he conocido personas en esos casos que había grupos de padres que perdieron hijos, porque son experiencias terribles, muy difíciles de entender por otros y a veces solo contactando con quienes pasaron algo así es que uno puede lograr un cierto entendimiento y ver qué hacen otros y ver cómo se encuentran respuestas a esto y ver cómo se sale adelante. Y ahí uno tiene que ver, bueno, qué necesito yo y qué puedo también entender de por qué, bueno, en mi vida me tocó esto y qué hacer con eso, ¿no? Siempre encontrar algún sentido que sea propio, nadie te lo puede dar así como frase, ¿no? Sino que son situaciones que uno las tiene que pasar y decir, bueno, a ver, ¿qué me dice esto a mí? A ver. Bueno, los minutos que nos quedan voy a contar un poco algunos de los otros principios que van un poco en esta línea. Algunas cosas ya las fuimos mencionando de lo que vamos a tratar hoy. Que esta parte se llama maneras de agradar a los demás, que dicho así no suena bien, pero se trata mucho más, creo, de detectar por qué muchas veces generamos esta distancia con el otro, ¿no? Porque a veces nos cuesta tanto conectar y a veces que, por algún lado, estrategias que se pueden usar, pero por otro lado, y más importante, actitudes que se pueden ensayar para generar esta conexión con el otro. Y bueno, y vuelve con esto de interesarse por los demás, ¿no? Un poco bastante conectado con esto que tratamos en lo otro, pero de nuevo, decir, no pongo tanto en lo que yo pienso, lo que yo quiero decir, sino conocer al otro, interesarse. Esto es una apertura de cabeza también de decir, bueno, ¿qué es ponerse en el lugar del otro? ¿Qué le interesa a otras personas? A veces nos cuesta tanto entender qué le interesa a otro, qué es importante para otra persona, porque vemos las cosas solo desde nuestro lugar. Después, un segundo punto que parece muy sencillo y parece hasta casi tonto, pero tiene que ver con la actitud no verbal que se transmite. Dice el sonreír. El truco de sonreír a los demás en vez de, por ejemplo, tener una expresión dura, rígida, una actitud corporal que esté transmitiendo, que a veces uno no se da cuenta, pero que esté transmitiendo el decir, bueno, no quiero relacionarme, tengo miedo, bueno, obviamente, siempre con estas cosas uno se tiene que preguntar, lo hablamos muchas veces acá, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos cerramos? ¿A qué le tenemos miedo con los demás? ¿No? Son cosas que también se trabajan. Pero esto de buscar transmitir algo positivo, transmitir al otro, tengo interés en relacionarme, tengo buena onda, ¿no? Como decimos acá. Por ejemplo, en el supermercado que yo voy, hay un chico que es uno de los cajeros que siempre tiene esta buena actitud, tiene una sonrisa, te pregunta qué tal, cómo andás. Y bueno, eso le genera una diferencia, ¿no? Si bien ahí obviamente no es un lugar quizás donde te relaciones mucho más que, digamos, un contacto básico,
genera una diferencia entre una persona que, al contrario, ¿no?, pueda tener estas caras que uno dice, mejor no le digo nada, a por lo menos tener este intercambio, bueno, ¿cómo andás? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás hoy? Etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tiene que ver con, desde lo no verbal, que se transmite, ¿no? Y a veces la sonrisa, dice el libro también, produce en el otro, ya produce, contagia, produce ganas de vincularse. Obviamente, de nuevo, esto no tiene que ser algo falso, forzado, pero sí que uno se puede preguntar y puede decir, bueno, ¿qué pasa si yo ensayo, ¿no? Me propongo el ir y generarme este estado de ánimo. La sonrisa es algo que es algo curioso porque fisiológicamente, esto lo contaba una invitada que tuvimos una vez, Patricia Fernández, los mecanismos químicos se generan igual con la sonrisa, aunque no sea una sonrisa espontánea. Entonces ayuda a levantar el ánimo. Hay toda una serie de estudios sobre esto. Entonces a nosotros nos genera un cambio y en el otro genera un cambio. Entonces tiene que ver todo con, bueno, a ver qué estamos transmitiendo a los demás, porque eso va a repercutir también en qué tipo de relaciones tenemos. Bueno, mira, María dice, yo fui a todo, estoy en un grupo, ayuda a muchas mamás, tenemos un grupo en mi ciudad. Bueno, excelente, porque esos son a veces los mejores recursos en esas situaciones. Bueno, otro truco interesante que dice es aprenderse los nombres de las personas. Esto, de nuevo, va a haber personas que van a decir, ay, esto para mí es obvio, yo lo hago. Pero para otras personas que quizás le cueste más esto, que tengan más dudas de cómo se relacionan, de cómo mejorar, cómo acercarme, cómo enriquecer mis relaciones, y especialmente cuando estamos tratando en ámbitos donde tratamos con muchas personas o con clientes, o etcétera, etcétera, la importancia de aprenderse el nombre de alguien, ¿no? De llamarlo por su nombre. El libro dice, el nombre es lo más importante que tenemos, es el sonido más dulce, dice también. Entonces, cuando que alguien nos llame, se acuerda a veces nuestro nombre. A veces pasa que alguien nos muestra que se acuerda de nosotros después de mucho tiempo y decimos, wow, se interesó. Entonces automáticamente esa persona nos va a generar más confianza, más ganas de relacionarnos, porque vemos que es alguien que se interesa, ¿no? Esta actitud defensiva que a veces tenemos con los demás, de miedo, tiene que ver también con, bueno, a ver hasta dónde me abro, hasta dónde avanzo, porque no queremos salir lastimados. Bueno, alguien que tiene estas cualidades de preguntar, de interesarse, de sonreír, de aprenderse tu nombre, te está diciendo, me interesás, ¿no? Y el libro esto lo marca también, y es algo que lo hemos hablado. Bueno, tenemos esta necesidad de sentirnos importantes, de sentirnos valorados por el otro, considerados por el otro, porque tenemos sentimientos muy profundos con respecto a que los demás nos ignoren, a no ser aceptados. Son los miedos más grandes, como decíamos en ese programa sobre las necesidades, el que ha excluido del grupo, el no ser aceptado, el no participar de los ámbitos sociales, son miedos muy grandes. Entonces, cuando vemos a alguien que tiene esta actitud, enseguida, bueno, nos provoca ganas de relacionarnos con esa persona, nos provoca sensación de seguridad. Bueno, acá hay alguien que se puede confiar. Y de nuevo, si lo están pensando, bueno, esta puede ser falso, puede ser una impostadura, bueno, tenemos también la capacidad de darnos cuenta cuando alguien hace esto de forma falsa, ¿no? Cuando alguien muestra una cosa y te da la sensación de que enseguida se va a dar vuelta y va a hacer otra cosa o va a decir otra cosa. Hay algo que podemos captar que tenga que ver con el ser, seguramente, y no con el ego, de ver cuando alguien realmente por lo menos está poniendo la intención a conocerte y no lo hace para conseguir algo de vos, por ejemplo. Dice Liliana, ¿cómo se mejoraría una relación con una hermana que siempre quiere dirigirme, mandarme según su vida? Ahí dice Solcito, ahora voy a lo que vos decías. Dice Solcito, es un amor ese cajero, hasta se aprende nuestros nombres, de qué trabajamos. Da gusto ir a comprar lugares donde uno es recibido así, sobre todo cuando se nota que es genuino. Exacto, en ese chico se nota que es genuino y entonces uno le da ganas de ser recíproco con eso, ¿no? De devolverlo, de interesarse también,
de tener buena onda porque está transmitiendo algo muy real y que uno le hace sentir bien dentro a veces un mundo que es muy de soledad y de estar de anónimos, ¿no? Bueno, a ver, vuelvo a lo que decía Liliana. ¿Cómo se mejoraría una relación con una hermana que siempre quiere dirigirme, mandarme según su vida? Bueno, tomando estos principios, primero obviamente en eso siempre hay que poner límites, ¿no? No hay que entrar en la parte de, en la parte donde viene y te dice, ay, hace esto, hace lo otro. Bueno, uno a veces puede escuchar incluso, ¿no? Dejar hablar. Ah, bueno, te dejo hablar, que me digas esto, hace lo otro. Y después llevar la conversación hacia otro lado. Preguntar, por ejemplo, si realmente vos tenés interés, que muchas veces en las relaciones familiares, por más que hay tantos roces, bueno, uno quiere llevarse mejor, uno quiere que eso mejore. Bueno, llevar la cosa hacia otro lado, hacia las cosas que se pueden compartir, hacia los puntos en común, hacia cosas que querés que te cuente el otro, que querés saber del otro. Muchas veces uno en estas cosas, en vez de cerrarse, lo descoloca al otro, que viene, hace esto, bueno, dale 10 minutos para que te diga a ver qué tenés que hacer con tu vida, por ejemplo, y después lleva la cosa para otro lado. Bueno, gracias por tu consejo, lo voy a tener en cuenta. Bueno, ¿y cómo te está yendo con esto? ¿Tenés ganas de que vayamos a, no sé, a visitar a tal o a de compras a este lugar o a pasear por acá? La energía, en ese caso del otro, está dirigida hacia, bueno, el dominio, cambiar. Bueno, cuando uno descoloca eso, porque si uno se pelea, ¿no? Entendiendo un poco lo que nos están enseñando estos principios, si uno choca y va a decir, no voy a hacer eso porque entramos en la competencia, ¿no? Y a veces lo que propone la relación es eso, esa competencia, ese choque de a ver quién tiene razón. Cuando uno se corre de eso, no compita, bueno, ya te escuché, ahora hablemos de otra cosa. Esa energía sigue de largo y no entramos en ese choque. Realmente estas cosas generan efectos muy potentes porque están entendiendo un poco dónde algo se traba y dónde lo hacemos fluir muchas veces. Bueno, estamos en hora, así que vamos a cerrar por hoy, vamos a seguir la semana que viene. Como les digo, hay muchas cosas ricas en este libro que toca principios muy profundos de las relaciones, que vamos a estar hablando más de la parte, bueno, cuando hay desacuerdos y también cómo motivar, cómo ser líder con el otro. Así que bueno, los espero la semana que viene. Muchas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron opinando y contando cosas. Bueno, ya saben, me siguen por las redes los que quieren, ahí seguimos el contacto. Los dejo ahora con Claire, con Todo es Uno, Biodescodificación Online, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.